años antes de bautizarse. La realidad es que se supone que respondamos inmediatamente al Señor con este acto de obediencia. Habiendo recibido a Jesucristo y habiendo sido perdonado, el próximo paso debe ser descender a las aguas bautismales. Así es que mi exhortación a que se bautice todo aquel que no haya sido bautizado. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta muchacha era un tipo de esclava que a sus amos le daba gran ganancia porque adivinaba. No dice allí que pretendía adivinar, sino que adivinaba. Había en ella tal cosa como un espíritu de adivinación. Eso es un tipo de posesión demoníaca que da a las personas ciertas capacidades y ciertas habilidades para hacer cosas sobrenaturales, como en este caso la adivinación. Este es el tipo de persona que le dice al otro cómo se llama y le dice dónde trabaja y ve cosas. Entonces, con esos trucos y con esas adivinaciones, pues hacen dinero, es motivo para ganar plata. Y cuando Pablo iba en esta otra ocasión al lugar de la oración, le sale al encuentro esta muchacha. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, y otra vez está usando el nosotros, Lucas, está hablando de Lucas, está hablando de Timoteo, y está hablando de Lucas, Timoteo y Silas. Están los tres allí acompañando a Pablo. Daba voces diciendo ella: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Fíjese que esa expresión del Dios Altísimo no se utiliza mucho en el Nuevo Testamento. Lo utiliza esta adivina. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Es interesante. Todo lo que estaba diciendo la adivina era bueno. Y todo lo que estaba hablando era verdad. ¿Por qué se disgusta Pablo? Si no está diciendo nada negativo, no está diciendo ninguna mentira. Es que nosotros pensamos que todo el que dice verdad es verdadero. Pero esta mujer era una adivina y el espíritu que operaba en ella era un espíritu de adivinación, era falso profeta, aunque el contenido de su mensaje en algún momento fuera cierto. Satanás es un manipulador y está tratando de manipular esta situación, hablando bien, hablando positivamente de estos siervos del Señor, hablando positivamente de estos ministros y pensando que de esa manera los puede detener, pero no lo pudo. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, ya lo incomodó por varios días. Esta mujer con espíritu de adivinación hablaba bien de los apóstoles. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Este se volvió y dijo al espíritu de adivinación: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Cuando sale el espíritu de adivinación de ella, entonces ella queda libre, pero queda también sin esas facultades de adivinación, sin esos talentos para adivinar. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, o de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Los arrestaron por libertar a una mujer que estaba endemoniada, que estaba poseída por un espíritu de adivinación. Pero a la gente parece no importarle de dónde venga el espíritu si les da ganancia. Si el espíritu que se manifiesta los hace disfrutar, los hace gozar, los hace ganar dinero, si le produce placeres de este mundo, a la gente no le importa si es Dios o el diablo. Pero eso nos debe interesar.
Lo importante no es cuánto nos gozamos y cuánto nos satisface y cuánto nos sacia. Lo importante es si el espíritu que está operando es el espíritu de Dios o no lo es. No se deje engañar, no se deje engañar porque lo que le digan sea bonito. Por ahí están con las estrellas y los astros diciéndole cosas que la gente quiere oír. Que te va a ir bien, que en el noviazgo, en el amor, diciéndole lo que gusta al oído. Pero eso no es necesariamente lo que agrada a Dios. Y nosotros tenemos que vivir por lo que agrada a Dios, no por lo que gusta al oído. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Ve, está diciendo, ellos son judíos y están tratando de cambiar nuestras costumbres de nosotros que somos romanos. Y las autoridades inmediatamente apoyan a los romanos y discriminan contra estos judíos que están allí, pero dentro de un rato se van a llevar una sorpresa. Verso 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Mire qué justicia. Simplemente escucharon a estos señores que seguro les rendían algún beneficio económico a las autoridades. Encarcelaron inmediatamente a Pablo y a Silas. Les rasgaron los vestidos, les desnudaron las espaldas y los azotaron. Y ya ustedes saben que son 39 azotes, 39 latigazos espantosos, 39 varazos. Cosa espantosa que les abre la piel, que les zanja la espalda. Esto es una escena no solo de golpes, pero de sangre brutal y de heridas en las espaldas de estos dos muchachos. Después de haberles azotado mucho, no poco, mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad. Es decir, los están tratando no como dos predicadores, los están tratando como criminales y como criminales peligrosos, como individuos que si se escapan pueden hacer gran daño. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, no en el primero, pero en el más profundo de los calabozos. Está impidiendo que se vayan a escapar. Y les aseguró los pies en el cepo. Los pies se aseguraban en el cepo, se colocaban ahí en esas, un tipo de prensa de madera que atrapaba los pies y no los dejaba salir, no los dejaba escapar. Los mete en el calabozo de más adentro, en el frío y oscuro calabozo, un calabozo donde no entra la luz, por eso es un calabozo, y con ese cepo agarrando los pies, no solamente para asegurarse de que no se escaparan, pero para torturarlo. Ese cepo era un instrumento de seguridad, pero también era de tortura. La idea era que incomodarlos, que tuvieran prensados los pies con esos maderos. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. No es la reacción que se espera de una persona que ha recibido 39 varazos en la espalda. No es esta la reacción. A medianoche están esas heridas latiendo, el cepo molestando, no puedo dormir, pero a medianoche, en lugar de dormir, o en lugar de pelear, o en lugar de maldecir, o en lugar de hacer reclamos, Silas y Pablo cantaban himnos al Dios Santo, entonaban alabanzas al Señor. Y cuando nosotros saturamos el ambiente de alabanza, suceden cosas.
La mano de Dios se manifiesta y el poder de Dios se manifiesta cuando alabamos a Dios. Me gusta decir, insisto en comentar, las quejas y los lamentos no mueven la mano de Dios. Su fe mueve la mano de Dios. La declaración de fe, la declaración de alabanzas y de acción de gracias provocan el ambiente y la atmósfera donde el Espíritu Santo de Dios se mueve. Entonces sobrevino de repente un terremoto. Siempre el Espíritu Santo aparece así, de repente, cuando los hombres no lo esperan. Mientras alababan tranquilamente al Señor y glorificaban su nombre, de repente, un gran terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, hasta el piso se movía. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Es un milagro. Los terremotos no sueltan las cadenas, los terremotos no abren el cepo, los terremotos no rompen los candados, ni las cerraduras, ni los cerrojos, pero este sí, porque era el Espíritu Santo de Dios liberando a todos estos presos. Dios quería mostrar su gloria en ese lugar. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a suicidar, se iba a matar, a quitar la vida, pensando que los presos habían huido. Claro, era que el carcelero respondía con su vida si los presos se escapaban. Y recuerden que le habían ordenado que con estos en particular tuviese mucho cuidado que no se escaparan. Así que el carcelero dijo, muerto soy, y para evitarse la tortura de que estos vinieran a matarlo cruelmente, él sabía cuán crueles podían ser los romanos, decidió él mismo quitarse la vida. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Nada de suicidio, estamos aquí, no se ha ido nadie. Él entonces, pidiendo luz, recuerde que estaban en el calabozo y para colmo era medianoche. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mire que entra, se postra a sus pies y luego los hace salir. En ese intervalo entendamos que este hombre ha escuchado de los apóstoles la palabra de Dios, ha escuchado el mensaje del Señor, ha escuchado el evangelio y su gran pregunta preciosa, ¿qué debo hacer para ser salvo? Díganme lo que tengo que hacer para ser salvo. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si tú crees, la salvación entrará a su casa. Y crea esto, con cada uno de nosotros la salvación entra a nuestra casa. No todos se convierten de inmediato, pero poco a poco van conociendo a Jesús en la medida en que nuestras vidas le testifican la verdad. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Así es que Silas y Pablo de inmediato se trasladaron con él a su casa, le ministraron a él y le ministraron a todos los que estaban en su casa. Le ministraron a toda la familia y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Él y su familia descendieron a las aguas bautismales. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Recibieron la palabra, la salvación entró a su casa, se convirtió toda la familia y todos descendieron a las aguas bautismales. ¿No es eso lo que quiere hacer Dios
en el día de hoy con cada uno de nosotros y de nuestros amigos, entrar a nuestro corazón, entrar a nuestra casa, al corazón de nuestros familiares y que descendamos todos a las aguas bautismales. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se